loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis y lo quiero practicar para ver si mañana soy como Coria, Gaudio Nalbandián. El juego del tenis va a empezar, a prepararse todos que vamos a jugar. Hola a todos, bienvenidos amigos oyentes a un episodio más de este podcast Pasión Tenis. Semana a semana tiene a un invitado especial, un extenista, también entrenadores, coaches mentales y también personas vinculadas al tenis. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar a través de las distintas plataformas digitales en iVoox, Spreaker, Spotify y también recientemente en YouTube. Hoy estamos con un invitado muy especial, directamente desde España. Hoy está con nosotros Alejo Mancisidor, desde Santa Margarita de Montbui, en Barcelona. Extenista español, hoy entrenador, tiene su propia academia, nos hablará de un proyecto específicamente especializado en chicas, en niñas, desde temprana edad, y el cual tiene muchas expectativas para que muy pronto pueda llegar una chica a superar esos grandes logros, otras grandes tenistas españolas, como Conchita Martínez, como Arantxa Sánchez Vicario. Bienvenido, Alejo, y gracias por haber aceptado esta invitación a Pasión Tenis desde Colombia para toda Latinoamérica y el mundo. Hola, buenos días. Encantado de estar en Pasión Tenis con ustedes. Un placer. Alejo, para nosotros es verdaderamente un honor que nos acompañes hoy. Eres un reconocido entrenador a nivel mundial, específicamente en el circuito femenino, en el calendario tenístico de la WTA. Alejo, una pregunta habitual que solemos hacerle a los invitados a Pasión Tenis es ¿cuál es tu primer contacto, tu primer acercamiento con este deporte, con el tenis? ¿Cómo empieza en ti esa pasión por este deporte? Sí, pues bueno, es un poco curioso, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, todo empieza, pues yo tenía 8 años y la verdad es que, bueno, mi madre me obligó, digamos, a ir los miércoles por la tarde, iba una hora a tenis y luego hacía una hora de natación todos los miércoles. Y la verdad es que el tenis no me gustaba mucho. Luego con 8 años empecé a jugar más a fútbol, pero poco a poco, o sea, lo curioso es que empecé de una forma obligada y ya, bueno, cuando ya tenía 10 años, pues bueno, pues empecé a destacar un poco. La verdad es que me empecé a enganchar a este deporte que la verdad es que es un vicio y bueno, y a los 11 años ya estaba entre el tenis y el fútbol y bueno, ya estaba entre los mejores de España en tenis y me tuve que decidir por el tenis o por el fútbol y la verdad es que me decidí por el tenis y ahí empezó un poco mi carrera como jugador. Para los oyentes que nos están escuchando, Alejo Mancisidor nace en una ciudad costera ubicada en la comunidad autónoma vasca en España, en esa ciudad de San Sebastián. ¿Es una ciudad tenística comúnmente? En ese momento, ¿qué escenarios tenísticos ya se encontraban, siendo tú muy niño? Pues mira, la verdad es que era todo menos tenístico la ciudad de San Sebastián. Precisamente está justo en la frontera entre España y Francia, ¿vale? Yo, de hecho, mi casa vivía en España, pero estaba a 100 metros de Francia, ¿vale? De hecho, yo iba al colegio, estudiaba en Francia, porque así aprendía un idioma y todo eso. Y entonces, como te decía, pues yo es que entrenaba una hora a la semana a tenis y no entrenaba más. Y bueno, y me clasifiqué para ir a los campeonatos de España alevines de sub-12, que para mí ya fue como, yo la verdad es que comparado con toda la gente de Barcelona, de Madrid, de Valencia, de ciudades que ellos entrenaban, pues bueno, aparecí ahí y ya solo ir al campeonato de España, ya mis padres era como, esto es como un sueño, ¿no? Hemos llegado al campeonato de España a poder jugarlo. Y la verdad es que de hecho yo fui con una raqueta, porque no... llevaba una raqueta, o sea, no era muy atípico el tenis en San Sebastián. Y bueno, y curiosamente, que fue una sorpresa, ya ganar un partido en el Campeonato de España Alevín sub-12 fue una gran sorpresa, y bueno,
y no sé cómo, pues bueno, fui ganando partidos y llegué hasta semifinales de Campeonato de España Levin. Y entonces fue como una sorpresa impresionante, y ahí es cuando la Federación Española me llamó y me ofreció una beca, digamos, en Barcelona, para ya poder ir a entrenar al centro de la Federación Española de Tenis. Pero ya, como te decía, era muy, muy, muy atípico el tenis en San Sebastián. ¿Qué importancia en ese momento había, ya lo hablo desde el vínculo familiar, en tus padres? Por supuesto te empezabas a apasionarte por el tenis, pero en ese momento de tu generación era importante estudiar académicamente al mismo tiempo de empezar a cosechar esta pasión por el tenis y verlo como una futura carrera profesional. Bueno, yo desde luego, ahora ya hablaremos un poco más tarde, ¿no? Ya abierto un centro de alto rendimiento, digamos, de estas edades, de entre 10 y 17 años, y tal y como me inculcaron a mí mis padres, lo que yo inculco aquí ahora es, para mí es vital estudiar. O sea, yo no admitiría que con 12, 13, 14 años, evidentemente es una opinión personal, o cada uno, pero yo creo que es imprescindible estudiar, y allí de hecho nos obligaban, entrenábamos por la mañana y estudiábamos pues de 5 a 9 de la noche. Pero sí, yo creo que, a no ser que seas un fenómeno con 17, 18 años así, pero yo creo que es imprescindible a esas edades estudiar, e incluso darles muchísima importancia. Nosotros aquí, si la gente no aprueba los estudios, los niños, las niñas sobre todo, les recomendamos que no sigan jugando a tenis. Alejo, en ese proyecto, en ese trasegar de tu vida para ir ascendiendo, me hablabas ya de que tuviste esa oportunidad magnífica de iniciar ganando en Alevín, en esas categorías. ¿Cuál consideras que fue el entrenador que empezó a verte condiciones que podías tener futuro en el tenis? Sí, pues mira, ahí sí que la verdad es que el que más me ayudó fue un entrenador de club pequeñito, que es el que estuvo conmigo desde los 7 años, que se llama Jesús Tapia, y este entrenador pues era un entrenador de club de una ciudad que no era muy de tenis. Y de hecho, bueno, por ir avanzando un poquito en lo que son yo cuando fui a la Federación Española de Tenis, me dijeron como que no tenía futuro de tenista, ¿vale? Cuando ya aparecía ahí, que estuve 2 años, no me veían como jugador. Claro, yo también no estaba en la forma física que estaban los demás, porque venía de un pueblo, es decir, no era de una ciudad grande, y entonces, pues bueno, ahí tampoco hubo nadie que precisamente me dijese, oye, que tú realmente puedes ser tenista, sino que más bien, cuando estuve ya 2-3 años ahí, ya me dijeron que no, que mejor que si tenía una oportunidad por ahí, pues que la aprovechase. Y ahí apareció José Higueras, Pepe Higueras, José Higueras, que es de los entrenadores, más grandes que ha tenido España, evidentemente, que es el director de la USTA en Estados Unidos, hasta hace nada, no sé si sigue siendo ahora, pero ha sido muchos años, y bueno, me fui a vivir a su casa, que fue el que realmente me dijo, oye, vamos, cuando ya me habían descartado como que no podía jugar, fue el que me abrió los ojos y me dijo, oye, que tú puedes jugar, ¿por qué no vas a poder jugar? Así es, y fue viendo condiciones de esa manera. Entonces, Alejo, siendo muy niño, tenías en ese momento un referente, digamos un jugador, claro, todo español ve muy arriba, la cima del Manolo Santana, ¿no? Con ser el primer español que gana Wimbledon. ¿Veías tú de pronto la figura de Manolo allí como referente? Yo, si quieres que te diga la verdad, siempre he tenido 2 referentes, y han sido Mats Wilander y José Luis Clerc, porque me gustaba cómo jugaban, me parecían interesantes verles jugar, y han sido mis 2 referentes siempre. Qué interesante, sobre todo porque son jugadores de otras latitudes, ¿no? Exactamente, pero bueno, como yo veía mucho tenis, pues bueno, la verdad es que, a ver, por ejemplo, claro, en la época de Santana a mí me pilló, o sea, le vi muy poco jugar. Luego estuvo Orantes, Higueras, que tampoco les llega a ver mucho. Luego Emilio,
era Emilio Sánchez, por decir algo, era así, digamos que un poquito, y luego Sergi Bruguera, que solo tenía, era incluso más joven que yo, entonces tampoco en España no me pilló nadie así de decir, ¿sabes? Por edad. Entonces, bueno, me parecían jugadores, Vilander me parecía un jugador súper inteligente, que aprovechaba mucho, digamos, tácticamente cómo jugar los partidos, físicamente, mentalmente, y bueno, y Clerc me gustaba mucho los golpes que tenía, y bueno, y sí, es extraño, pero fueron mis dos referentes. ¿Cuál era tu cancha preferida para jugar, Alejo? Pues mira, a mí me gustaba el gris, la pista rápida, o sea, lo que es el US Open, Australian Open, o sea, ese tipo de superficie. Pista dura que no fuese rápida, que también es un poco extraño a ser español, que a todos les gustan la arcilla. A mí la verdad es que no me gustaba mucho porque donde yo entrenaba desde pequeño no había pistas de arcilla, entonces yo siempre entrenaba en pista dura, y luego me fui a Estados Unidos y seguí en pista dura, entonces prácticamente hasta que empecé a jugar profesional no toqué de arcilla. ¿Cómo se va dando ese camino, ese paso para llegar a debutar profesionalmente en el circuito ATP, Alejo? Pues mira, yo ya cuando ya tengo 15, 16 años ya me voy a Estados Unidos, a California, a vivir a casa de José Higueras, y bueno, y empiezo a jugar en California. Me quedaban 3 años, digamos, hasta llegar a la época de juvenil. Me quedaba un año de cadete y 2 de juvenil, y empecé a jugar a torneos allí. Empecé a jugar torneos, y bueno, y cuando ya era según 17 años, bueno, pues llegué a ser el número 2 de California. Y el número 1 era Pete Sampras, que Pete Sampras era un año más joven que yo. Y entonces era el número 1 siendo un año más joven, y era el número 2. Incluso los dos muchas veces dormíamos juntos en casa de Higueras. Y entonces, pues bueno, al ser el número 2 de California, de repente Higueras me dijo, oye, mira, que con este ranking tal puedes ir a la universidad que quieras, a cualquier universidad. Y decidí, en vez de empezar a jugar profesional, decidí ir a la universidad. Y fui a Pepperdine, que estuve 2 años. Entonces allí, bueno, enseguida, el primer año ya fui al American, y ya me dijeron, oye, que tienes mucho nivel, deberías de intentar jugar profesional. Y dije, bueno, me voy a quedar otro año. Entonces me quedé un segundo año, y ya con 20 años empecé a jugar profesional por primera vez, que no había jugado nada. Y bueno, y así empezó la carrera. Con 20 años me planté sin haber jugado ni un torneo profesional, y ahí arrancó todo. Eso sí, estaba con muy buen nivel. Hoy en día para ti, y ya hablo de tu parte como entrenador, es vital, es importante la parte psicológica del jugador, la parte mental, y sobre todo lo enfatizas mucho en las chicas. Para ti en ese momento, ¿cómo manejabas esa mentalidad? Es decir, ¿pensaste conseguir tantas cosas con tan solo 20 años? ¿Cómo fuiste manejando esto? Bueno, la verdad es que yo me iba sorprendiendo, porque yo no era el perfil de jugador que la gente de joven decía, qué bien juega, que cuántas opciones. O sea, yo fui como al contrario, ¿no? Es decir, yo me iba sorprendiendo de los resultados que iba haciendo, porque hasta que no, con 16 años no apareció José Higueras, pues tampoco tenía nadie que me dijese, oye, es que tú juegas bien, ¿sabes? Entonces fue agradable, porque no me llevé muy pocos disgustos, porque las expectativas no eran muy altas. Entonces era como, bueno, me iba llevando alegrías, y la verdad es que mentalmente sufrí muy poco. Luego otra cosa es cuando ya empiezas a jugar, a entrenar o lo que sea. Pero realmente, hasta llegar a ese punto de empezar a jugar profesional, fueron todo subidones. Es decir, fue todo muy bonito. Es decir, hasta ahí no sufrí nada mentalmente. Hoy, como entrenador, hace cuenta que tú tienes un pupilo, tienes ahí a Alejo Mancisidor, niño, joven, y ya con todas esas ganas de ir ascendiendo en esta carrera tenística. ¿Qué le hubieses recomendado en ese momento a Alejo Mancisidor, siendo joven? Bueno, yo lo que creo es que el tenis es un deporte que no es fácil saber quién va a jugar bien y quién no va a jugar bien. Y más hoy en día que hay gente que sabe, bueno,
fíjate, chicos están con 30, 32 años, están ganando a los de 22. O sea, es decir, que las carreras son mucho más largas ahora, porque la gente se prepara mejor. Por lo tanto, el decir a alguien que, sobre todo, lo que no les diría es que no se den para el tenis, que no, porque al final te puede sorprender de mucha gente que crees que no va a jugar y que acaba jugando muy bien, y viceversa, de gente que crees que va a jugar muy bien y al final no acaba jugando bien. Entonces yo, desde luego, como entrenador, meterle mucho entusiasmo y decirle que si él quiere y tiene ganas, con la cantidad de recorrido que hay, tendrá su oportunidad seguro. En el año de 1991 exactamente inicia tu carrera profesional. ¿Qué expectativas tenías al llegar a debutar en los Grand Slams, en los cuales tuviste la oportunidad de participar, como el Roland Garros y también en el US Open? Bueno, la verdad es que claro, yo empezaba sin un punto ni nada, sin un punto ATP ni nada. Entonces era como empezar, te tiran a la jungla y dices, bueno, claro, me decían que tenía nivel, pero... Y bueno, y empecé de cero, y en un año acabé 220 del mundo. O sea, de octubre a octubre, o de septiembre a septiembre, en ese primer año acabé 220 del mundo. Entonces, pues bueno, claro, y el segundo año ya estaba jugando, como tú bien dices, en Roland Garros, en el US Open, y claro, y era todo como muy, decía, bueno, esto viene todo muy rápido, ¿no? Y bueno, y la verdad es que luego encima tuve la suerte en el US Open de pasar la previa, y tuve una anécdota que aquí en España se comentó bastante, que fue el jugador del US Open que más aces hizo en un partido, en el US Open, y aunque perdí en 5 sets, pero bueno, es un poco una anécdota que Zubiarrain, el periodista, como tú bien conoces, siempre se acuerda y se ríe mucho conmigo de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues iba todo muy rápido, y claro, y realmente decía, bueno, vale, ya llevo 2 años, ya estoy 180, 170, 160, y la verdad es que era todo sorprendente, y ya ahí sí que ya te empezaba a venir un poco la presión de decir, bueno, ya estoy en las puertas, ¿no? A ver ahora qué pasa, a ver cómo gestiono esto, y bueno, y acabé 120 ese año, y el segundo año, y ya eso que dices, bueno, estoy ahí, y bueno, ¿y qué pasó? Pues que luego otro año más que también me quedé ahí sin terminar de dar el salto a entrar entre los 100 primeros, y bueno, y a la vez tenía una vida paralela, que bueno, que era cuando en Europa se iban a quitar las fronteras. Entonces yo tenía 2 hermanos, no era fácil en casa, claro, yo todavía tampoco me ganaba bien la vida, y claro, me empezó a entrar la presión, y bueno, se me juntó un poco todo ahí, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, pero un poco antes, tú logras llegar en 1992 a a los cuartos de final del Abierto de Guarujá, en 1992, y logras victorias importantes en ese momento, como la que lograste ante el peruano Jaime Izaga y el alemán Mark Kevin Goldar. ¿Qué recuerdas de esa instancia en la que llegaste hasta esos cuartos de final en ese Abierto de Guarujá? Hombre, tengo muy buen recuerdo, porque de hecho me acuerdo que bueno, pues que claro, era una ATP, era un torneo importante. Encima Jaime Izaga, que era el peruano, le tenía bastante pillada la medida, porque de hecho le gané otra vez estando 19 del mundo en Bogotá, además, me acuerdo perfectamente, y bueno, fue llegar a cuartos de final de ese ATP ganando a una persona que estaba a 20 algo, al otro que estaba a Goldner, que estaba a 38, pues bueno, fue la verdad, fue como decir, bueno, estoy muy cerca. Ese torneo me hizo ver como que estaba muy cerca de dar el último saltito para decir, bueno, puedo vivir del tenis sin ningún problema. Así es, Alejo. Había de pronto alguien cercano. Hoy en día vemos que los tenistas tienen un séquito, ¿no? Tienen su entrenador mental, tienen su entrenador físico, tienen, digamos, un equipo muy completo y bastante. Hoy en día el tenis está muy avanzado, muy desarrollado. Hay una tecnología que antes, de pronto en tu época, no la veías tan palpable. ¿Qué diferencias ves hoy en día en los jugadores, en los tenistas?
¿sí ha influido notablemente ese avance tecnológico, ese acompañamiento de un coach físico, un entrenador mental? ¿Crees que termina influyendo notablemente en la hora de jugar en la pista? Bueno, a ver, evidentemente que ayuda, porque yo me acuerdo, por ejemplo, que había momentos que, claro, que muchos de nosotros en aquella época realmente viajábamos solos o un entrenador para tres, porque eran otros tiempos y era otra... claro, antes nosotros íbamos a un torneo, igual éramos 32 en el cuadro final, en Guarulhos o en cualquier torneo, en Bogotá o en Madrid o donde sea, y al final y llegaba la noche y quedábamos 10 o 12 para jugar a cartas, para reírnos. Eran otros tiempos, no tenían nada que ver. Era una amistad, digamos, más real, era menos profesional, aunque era más pasional, te gustaba. Ahora es totalmente profesional. Ahora puedes ir a un Grand Slam y como mucho puedes quedar para cenar con uno, pero ves que el jugador va con el entrenador, el preparador físico, el padre, no sé qué. Es muy diferente en cuanto a, digamos, el día a día. A mí me gustaba mucho más lo de antes, pero claro, lo de hoy es mucho más profesional y te dicen lo que tienes que hacer, o sea, es mucho más robotizado, y por eso la gente con 32 años te puede jugar a nivel número 1 del mundo. Antes, a la que tenías 26 o 25 y no estabas ya podías dejar el tenis, o a los 23 como no hubieses hecho algo, bueno, y en cambio ahora pues, hace que se alargue tu carrera y que realmente todo sea mucho más profesional. Y específicamente, Alejo, en los Grand Slam se veía esa camaradería, esa amistad, digamos, esa unión. Se veía, como decían, viajábamos en grupos, inclusive nos hospedábamos en el mismo hotel. Se veía esa amistad que hoy tan difícil es tener, por ejemplo, en los tenistas que están dentro del ranking 100. Sin duda, vamos. Antes entre los tenistas de grupo 100 podíamos quedar 8 diferentes para ir a cenar, pero tranquilamente y en un Grand Slam. Y ahora eso es inviable, o sea, es imposible. O sea, ahora, como mucho, quedan 2 y bueno, no te estoy hablando, puede haber algún caso excepcional, sí, pero lo normal es que ahora cada jugador vaya con su equipo, que tiene o el fisio, el preparador físico, el entrenador, algún familiar, tal, y es lo que te digo. Yo creo que antes era mucho más emocional, o sea, era como lo vivías, ¿no? Y era mucho más, no sé si decirlo sano, pero era más natural, ¿no? Y ahora es todo mucho más profesional, todo mucho más, tienes que hacer esto, tal. Sí, efectivamente, en los Grand Slam de antes a ahora había una diferencia abismal. Y un poco más riguroso, ¿no? Te tienes que ceñir a un horario de entreno, un horario de comida, un horario de pronto de ir a dormir. Hay una rigurosidad más fuerte, ¿no? Claro, es que ahora tienes al preparador físico que te dice a las 12 en el gimnasio, al entrenador de tenis a las 10 a entrenar. Entre medias tienes que ir a no sé dónde. Luego el fisio a las 5 en el hotel. Ahora vas como un robot. Es mucho más profesional, es mucho más riguroso y bueno, y la verdad es que, bueno, yo la verdad, si tuviese que elegir, prefiero la época anterior, aunque entiendo perfectamente que claro, que como todo en la vida, como cualquier deporte, como el fútbol, como el deporte que sea, pasan los años y todo se profesionaliza, y al profesionalizarse más, es más riguroso. Por supuesto, Alejo, tú mencionabas que la pista rápida siempre, de chico, fue la que más te movió, la que más te llamó la atención, te sedujo más jugar en esas canchas, en esas pistas rápidas. Y el Abierto de los Estados Unidos, el cual tienes esa oportunidad de llegar a esa primera ronda en el año de 1992, y en el cual recuerdas con fascinación, porque como lo comentabas hace unos minutos, tuviste el récord de ser el jugador con más ace en ese torneo. ¿Puedes hablarnos un poco más, recordarnos más de ese partido que se llega hasta el 5º set ante ese americano Jeff Tarango? ¿Nos puedes recordar un poco por qué crees que de pronto se pudo ir más allá en ese partido? Pues mira, fue la verdad es que
ese partido no me puedo olvidar, ya no solo por el tema de que fue el que más seises hizo ese año en el US Open, sino por el tema de que era un partido que, si tengo que pensar, todavía no sé ni cómo se me escapó, porque en realidad iba ganando 2-1, 3-1 en el cuarto y saque, pero es que había hecho ya 28 aces y sacaba yo, iba 2-1, 3-1 y saque, y ya había hecho 28 aces, pues perdí en 5 sets, y es que ya no hice más aces desde ese juego. O sea, es una cosa que todavía no la entiendo. No la entiendo, o sea, pero no se me va a borrar de la memoria, primero por la anécdota esa de los aces, que es una cosa curiosa, que yo a veces cuando me encuentro con Rafa, que tenemos confianza y tal, con Rafa Nadal, que me lo encuentro en los torneos, le digo, mira, tú tienes no sé cuántos Grand Slam, pero este récord no me lo vas a quitar, siempre le digo, porque claro, como en todo lo demás me lleva 100.000 años de ventaja, pero sé que en cuanto a aces, hacer el más del torneo, él no lo va a hacer nunca. Entonces, ¿seguro? Siempre le vacilo un poco con este tema. Seguro. Sí, así es. Bueno, ¿y cómo se fue dando ese paso? Es decir, tú eras jugador, pero en algún momento de tu vida, algo clave para que te empezaras a dejar seducir por eso de enseñar el tenis, enseñar lo que habías aprendido, enseñar la técnica del tenis, ser entrenador. ¿Cómo se fue dando eso, Alejo? Sí, pues bueno, antes estaba contando un poco ya, a raíz de ya con 25, que llevaba 4 años jugando, que fue muy poco tiempo para un profesional, la verdad. Ya me encontré que mis hermanos, con el tema de mis dos padres trabajaban, mi padre y mi madre trabajaban en tema de la frontera, ¿vale? Y al quitar las fronteras en el 92, pues se quedaron sin trabajo, se empezó a complicar todo y yo no quería tener la responsabilidad de mis otros dos hermanos. Uno estaba estudiando ingeniería y dije, yo lo que no puedo es tener toda la presión de la familia con esto del tenis sin saber un futuro cierto. Entonces dejé de jugar profesional y me dediqué a jugar torneos nacionales. Torneos nacionales en España que entonces, en el 96, había bastante dinero en los torneos nacionales. Es decir, que jugando nacionales se podía ganar dinero. Y no era como en el ATP, si no estabas entre los 100 era un dinero seguro. Claro, yo cuando empecé a jugar torneos nacionales los ganaba muy fácil, porque venía de un nivel mucho más alto. Entonces ahí fue cuando decidí, mira, voy a jugar torneos nacionales, voy a ayudar a mi familia durante 1 o 2 años, me quito la presión, me relajo, juego torneos, oye, y fue así. Y entonces cuando llevaba 2 años, con 27 años jugando torneos nacionales, me llamaron de la academia de Luis Bruguera y me dijeron, oye, mira, que tenemos aquí una chica que está en número 100 del mundo, que se llama María Antonia Sánchez Lorenzo. Y yo digo, pero 100 del mundo en el WTA. Yo no entrenaba a nadie. Y me dicen, ya, pero como ya sabemos, conocemos tu trayectoria, tú eres un jugador muy muy táctico, que tiene mucha idea y muy mental, entonces es un poco por donde ella anda mal, y nos gustaría que empezases a entrenar con ella. Y así empecé y dije, bueno, oye, ¿sabes qué? Dejo de jugar nacionales también y empiezo a entrenar, y así empezó todo. ¿Era en tierra batida, Alejo? ¿Ese proyecto era para canchas de tierra batida? Bueno, ese proyecto era para todo, porque claro, yo empecé a entrenar con ella en octubre, y es que en enero nos íbamos a Australia. Esta chica estaba en 90 del mundo, 95 del mundo. Wow. Entrenábamos, o sea, claro, era una chica, y yo empecé a entrenar con ella sin haber entrenado a nadie. Y la verdad es que fue muy bien, porque el primer año acabó 36 del mundo. Y así empecé a entrenar yo. Qué estupendo, increíble todo eso. Y se fue dando todo muy rápido, parece. Es decir, nos acostumbraste a eso. Tu carrera como jugador también se fueron dando las cosas rápido. Y no esperabas ser entrenador tan pronto, así, sin más ni menos. Y entrenando a alguien que estaba dentro del ranking 100 femenino. Y tú de pronto no tenías esa experiencia considerable como para todo esto, ¿no? Claro, no. Yo entendía de tenis y sabía lo que era el tenis y tácticamente y tal, pero entrenar, de hecho, no era mucho mayor que ella, tendría 4 años más que ella, así. Y bueno, y tuve la suerte de que hicimos la pretemporada en noviembre y diciembre y fuimos a Australia,
ganó a Novotná, que estaba a 3 del mundo, ganó, y que también tiene que coincidir un poco de suerte. Y lo que te digo, acabó 36 del mundo en ese año, y entonces, claro, fue como, bueno, pues ya está, pues ya estoy entrenando. Tenía 27, 28 años, y bueno, y he estado hasta hace un año, 21 años, pues entrenando a jugadoras que están desde la 3 del mundo hasta la 100, o sea, 21 años seguidos, y empecé así, sí. Así es, Alejo. ¿Qué jugadoras españolas que han pasado por tus escuelas, que has tenido la oportunidad de entrenarlas, de seguirlas, induciendo, han podido ser convocadas en la Copa Federación en los últimos 20 años? Te diría prácticamente que no te digo, a ver, pues desde Marta Marrero, Lourdes Domínguez Lino, Nuria Llagostera, María José Martínez, Arantxa Parra, Laura Pous, es que prácticamente entrenamos a todas. Bueno, evidentemente Garbiñe Muguruza, que es con la que he estado 6 años, pero prácticamente españolas, es que hubo una época que teníamos de las 7 top 100 españolas, teníamos a 7, a todas. O sea, hice un grupo con 2 entrenadores y entrenaba a todas. O sea, que la verdad es que te diría que a la mayoría, a la gran mayoría. ¿Qué recuerdos tienes con las chicas a las que has entrenado? ¿Qué experiencias te han permitido ver que el tenis no solamente es ganar? Sí, hoy se cree a veces que la mentalidad de que tú quedas en los grandes registros, en los récords del tenis, en la historia, es si tú obtienes tantos y tantos títulos. Pero, ¿qué mensaje entonces dejarles a las chicas de hoy en día y a través de tu experiencia, de todas esas chicas que me acabas de mencionar, de cuál es la importancia realmente en el tenis? Que no solamente importa ganar, realmente hay otras cuestiones, los valores, cómo eres como persona, qué reflejas en la cancha, fuera de la cancha, Alejo. Sí, a ver, evidentemente aquí hay 2 cosas que para mí son muy importantes, porque al final la carrera de tenis, una vez acaba, tú has podido ser el número 1 del mundo, tú has podido ganar 20 Grand Slams, que si cuando tú tienes 35 años te retiras y eres no has cuidado tu imagen, no has cuidado tus amistades, no has cuidado la educación de cómo tratar a tus amigos, a tus familiares, o sea, al final eres un infeliz. Y sí, tendrás tu dinero, pero te vas vas a tener una vida mucho peor que una persona que igual ha estado 40 del mundo, por decirlo de alguna forma. Los valores son muy importantes. O sea, yo les doy muchísima importancia, porque hace que la persona sea feliz o no, y hace que la persona sea respetada o no, y hace que normalmente tienes más valores, vas a seguir una línea de trabajo. Los valores para mí es todo o casi todo. Para mí está el tema de los valores por un lado, y luego evidentemente, sobre todo más en tenis femenino y masculino también, pero yo diría que un 80-85% es el trabajo mental. Y una cosa que insisto mucho es que es evidente que mucha gente dice, bueno, pues el 70, el 80, el 90, bueno, ahí no vamos a entrar, pero para mí es el 85 igual, la parte mental. Pero una cosa es que se diga y otra cosa es que se trabaje. Es decir, yo considero que un poco lo que yo inculcaba a todas estas jugadoras, yo considero que si pensamos que el trabajo mental es un 85%, hay que trabajarlo un 85%. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay muy poca gente que realmente lo trabaje al nivel de la importancia que se le da. La gente dice, no, es el 85%, pero luego se pasan en el 60%, que si haciendo otras cosas en lo que no meten la parte mental. Entonces, para mí es muy importante, y no quiere decir que sea con un psicólogo, puede ser con un entrenador de tenis. Es decir, el trabajo mental es un trabajo que se tiene que inculcar prácticamente durante todo el entrenamiento de tenis. Evidentemente, la cúspide de tu carrera como entrenador se da cuando tú tienes esa oportunidad de entrenar a esta chica venezolana, hija de padre español y de madre venezolana, que llega a la academia donde en ese momento tú estabas laborando. Ya nos hablarás un poco de ello.
y es Garbiñe Muguruza, que este año fue finalista del Abierto de Australia, el único Grand Slam que hasta el momento se ha disputado en el calendario tenístico femenino, y Sofía Kenin la derrota en la final, pero a lo largo de su carrera se ha destacado por ser campeona de Roland Garros y en Wimbledon. ¿Cómo llega Garbiñe Muguruza en ese momento? ¿En qué época de entrenador llega a tu vida? ¿Y cómo es la experiencia para que tú llegues a ser entrenador por casi 6 años, desde el 2010, tengo entendido, Alejo? Sí, pues mira, todo empieza que yo estaba ahí en la escuela de Bruguera, como te dije que empecé con todas estas chicas, que empecé con María Antonia Sánchez, y entonces aparece esta niña, Garbiñe Muguruza, con 3 años, de Venezuela, que aparece ahí en la escuela. Y yo tenía muy buena relación con el padre. Entonces, estuvimos ahí como 5 años y yo ya me fui de ahí y monté mi grupo, ¿vale? Monté mi grupo, que era un grupo que se llamaba 40-15, que teníamos a 8 chicas entre las 100 primeras del mundo. Y era un grupo de 9 chicas, ¿vale? Y entonces monté yo el grupo, tenía 2-3 entrenadores que me ayudaban, y bueno, teníamos a todas las españolas, que entonces había 11 entre las 100 primeras, y bueno, y Garbiñe era más joven, evidentemente, que las demás. Yo, como ya había entablado una relación de 10 años con el padre siempre me decía: oye, Alejo, pero es que Garbiñe está aquí en la escuela de Bruguera, pero yo quiero que vaya contigo porque siempre tal. Y le digo: ya, pero es que es muy joven, es que estas chicas que yo estoy entrenando están entre las 100 primeras del mundo. O sea, Garbiñe está a 800 y es muy joven y tal, espérate un año más. Bueno, y empezamos así hasta que llegó a estar 500. ¿Vale? Entonces, cuando tuvo 500, yo ya le dije que viniese un día, entrenamos y dije: mira, yo creo que ahora es el momento. Entonces, vino, estuvimos en el grupo ese con las demás chicas otro año más, que yo ya llevaba ya como 5 años con todas ellas, y entonces fue cuando ya el padre ya me propuso: oye, ¿qué te parece? Garbiñe fue subiendo, estaba a 250 del mundo, me dice: oye, ¿qué te parece si vas solo con ella tal? Y dije: mira, me voy a dedicar solo a ella, porque le veía mucho potencial. Y entonces, bueno, fue cuando ya me salí del grupo y ya me dediqué en cuerpo y alma a Garbiñe hasta que llegamos a jugar la final de Wimbledon. Llegó a estar ese año que acabamos, o sea, ella acabó 3 del mundo ese año, en noviembre, y en junio jugó la final de Wimbledon, que jugamos contra Serena Williams, y luego ya después, justo antes del US Open, ya acabamos la relación. Pero bueno, fueron 6 años, la verdad es que espectaculares, porque llegar hasta la 3 del mundo, la verdad es que wow. Vivimos todo lo inimaginable, ¿no? O sea, desde una niña que le conoces desde los 3 años, llegar ahí, la verdad es que es la soñada, ¿no? ¿Qué condiciones vistes en Garbiñe cuando siendo muy niña, no? Es decir, ¿qué era lo que más admirabas de ella? No, normalmente es el golpe, el revés, puede llegar un poco a la red. ¿Qué de pronto trabajaste en ella? ¿Qué falencias viste y en qué te esforzaste por mejorar? Mira, yendo un poco en línea a lo que hemos hablado antes del tema mental, Garbiñe, yo cuando empecé con ella, lo que te digo, era 500 del mundo, sacaba mal, la derecha la tenía bastante mala, pero tenía una mirada y bien, yo voy a ser buena pase lo que pase, eso es lo que te quiero decir, que dije: o sea, esta es muy especial. Y le decías las cosas y las aprendía en 2 días. ¿Por qué? Porque ella creía en ella y quería ser la número 1 y sabía que lo iba a ser, iba a luchar a muerte. Y tú le decías principalmente el tema mental. Lo trabajamos mucho y ya de por sí ella de por sí mentalmente es una chica que se tenía mucha fe, y de hecho ella nunca ni había hecho resultados en junior ni nada. O sea, no estamos hablando de nadie, pero yo le veía, tenía esa mirada y esa determinación que vale más que 1000 otras cosas, es decir, el tema mental, por decirlo de alguna forma. Y lograste con ella, ella alcanzó el primer título en Hobart en el año 2014, tuvo finales en Florianópolis en ese mismo año, antes de alcanzar la final de Wimbledon, y en Wuhan
en el año 2015. Pero ¿cuál es el partido que de pronto más recuerdas, fuera de la final de Wimbledon, que es algo muy pero muy especial para ti como entrenador, como para ella? Pero hay partidos que quedan de pronto para el recuerdo, en tu memoria. A ver, evidentemente tengo muchos buenos recuerdos de partidos, pero hay uno que no me puedo olvidar. Fue ese año, el año 2015, que jugó la final de Wimbledon. 2 meses antes, en segunda ronda, nos tocó contra Serena Williams, en Roland Garros. Y bueno, es eso que dice, bueno, qué complicado, qué mala suerte, podía haber sido más adelante. Pues le ganó 6-2, 6-1 o 6-2, le ganó en 51 minutos, Garbiñe a Serena, ¿vale? Y fue como, a nivel mundial, fue una barbaridad. Porque una cosa es que, porque tú le puedes ganar y ya, solo que le ganes a Serena en el 2015, siendo lo que era, que encima le ganes, que en todos sitios salga como en menos de una hora, tal, fue un auténtico, un shock. Y bueno, y ahí, luego perdió en cuartos de final de Roland Garros, con Sharapova, que también tuvo partido ganado, tal, pero ese partido, porque claro, tú estás viendo a Serena, a Susan Lenglen en Roland Garros, y dices, Serena, aquí pista grande, tal, y ves que la pasa por encima de una manera que parecía, o sea, claro, parecía nada Serena, pues es un partido que se te queda grabado. Claro, son partidos que quedan evidentemente en los recuerdos, porque como tú decías, se da el batacazo, ¿no? No era cualquiera la que le estaba ganando en ese momento. Ganarle a Serena Williams era un paso muy fuerte para lo que se venía a dar. Evidentemente la prensa española empezó a aceptar de que lo que venía para Garbiñe Muguruza, dependiendo de lo que ella diera también en la cancha, de su parte mental, de cómo estaba trabajando año a año, llegaría a culminar esos logros, pero empezaba ese camino para ella, ¿no? ¿Cómo viste recientemente la final que se le va, por ejemplo, ante Sofía Kenin este año en Australia? Sí, bueno, un poco por contestar la primera parte, claro, ves que van todos estos logros, en España se habla muchísimo y tienes como doblemente esa gratitud porque claro, lo has hecho tú desde el principio, ¿sabes? Lo has conocido con 3 años, tal. Claro, o sea, vives la carrera entera, ¿sabes? Entonces, claro, o sea, es súper gratificante, la verdad. La verdad es que es una cosa especial. No es lo mismo que te venga una jugadora, pues yo que sé, 80 del mundo, claro, esto es desde abajo, entonces es doblemente gratificante. Y luego, bueno, la verdad es que ha tenido sus altibajos, ¿no? Ella sigue con su lucha mental, ¿no? Yo creo que cuando está bien es la mejor. Lo que pasa es que mentalmente le está costando un poco. Yo creo que las otras jugadoras han conseguido mantenerse más establemente, ¿no? Se han estabilizado más mentalmente, por decirlo de alguna forma. Y bueno, esta final de Australia, bueno, la verdad es que este año había empezado muy bien, porque empezar el año así, y bueno, y había empezado con Conchita además este año, que era un momento de que se había ido para atrás, porque luego estuvo número 1 del mundo, no nos olvidemos. Entonces claro, luego se ha ido para atrás y ahora parecía que otra vez remontó para atrás, que estará a 28, 30, pero para ella es para atrás, y yo creo que había arrancado bien y podía haber sido un nuevo rumbo para ella. Y Conchita, que la había dirigido anteriormente, ¿no? Sí, Conchita la dirigió hace, cuando ganó el Wimbledon. Bueno, ahí estaba Sam, ahí hizo una sustitución solo para el torneo, pero había estado, sí, pero puntualmente, no estuvo mucho Conchita. Conchita creo que estuvo unos meses con ella solo. Y bueno, lo que pasa es que como también coincidió esos meses que estuvo con ella, también coincidió que Conchita era capitana de Copa Federación, entonces las 3 semanas al año también se conocieron un poco, ¿vale? Se conocieron un poco y entonces, bueno, aparte que cuando Conchita iba con Pliskova, pues también coincidían en el circuito y bueno, ya han decidido empezar ahora a trabajar de forma seria entre ellas. ¿Cómo ves el panorama actual del tenis femenino en España?
¿Es tan difícil creer que en un futuro puedan haber más representantes de España dentro del ranking 100? Si quieres que te diga la verdad, no lo veo bien. En lo que es el tenis femenino en España ahora, para estar entre las 100 primeras no lo veo bien. Está Garbiñe, que bueno, que ha bajado un poco, que es un poco la esperanza, y luego está Carlos Suárez Navarro, que ha tenido una carrera de estar entre las 20, 25 o 30, estuvo top 10, 20, 25, que ha estado durante 10 años, que precisamente se iba a retirar ahora, se retiraba a final de este año, y luego la verdad es que el panorama no es muy... Sí, vienen unas jóvenes detrás, tal, que ojalá les vaya súper bien y realmente puedan dar un golpe en la mesa y tirar para adelante, pero no es una situación, digamos, ideal. Y en el circuito masculino, ¿qué puedes de pronto vislumbrar? Hay un chico, Carlos Alcaraz, sí, que se le ve mucho futuro. Carlos Alcaraz, mira, un día quedamos, entrenó con Garbiñe aquí en Barcelona, quedamos un día, cuando él era más joven, te hablo hace 5 o 6 años, y la verdad es que yo me acuerdo que estaba un entrenador y dije, la verdad es que juega súper, se le veía con una seguridad, con un saber estar en la pista, y la verdad es que se le veían buenas formas, ¿vale? Y la verdad es que yo creo que realmente es un poco de los que apuntan realmente para arriba. Pero esperemos que Rafa Nadal dure bastante, porque yo creo que cuando se vaya Nadal va a pasar exactamente lo mismo que cuando se fueron Arantxa y Conchita. Es decir, cuando tú has tenido un referente arriba y has estado número 1 del mundo, como Rafa Nadal evidentemente, como Arantxa, como Conchita, que ha estado número 2 del mundo, como... claro, cuando se fueron Arantxa y Conchita, era cuando yo tenía el grupo de todas esas chicas, que estaban todas, había 12 españolas entre la 20 y la 100. 12. Imagínate. Pero era, para toda la prensa era como un desastre. Me dice, ¿qué pasa con el tenis español? Digo, a ver, el tenis español femenino, ¿qué pasa? Pues que es el país que más tenía entre las 100 primeras junto con Estados Unidos. No me acuerdo con qué país era. No te quiero decir, no recuerdo exactamente. Estados Unidos o Rusia por ahí. Yo creo que era Rusia. Y bueno, y entonces, y yo decía, pero a ver, si no sé de qué nos quejamos, si la época de Arantxa Conchita estaban en Arantxa Conchita, pero es que luego había 2 o 3 más, pero es que ahora hay 12. Simplemente que no hay nadie que esté 1, 2 o 3 del mundo. Pero el tenis español va de lo mejor a nivel mundial. Que yo creo que es lo que va a pasar cuando se vaya Rafa Nadal. Eso es lo que va a pasar en el tenis masculino. Claro, tú estás acostumbrado a ver que campeón. Claro, cuando se vaya, vamos, va a ser la hecatombe. Va a ser por todo el mundo que pasa, porque aunque haya uno que esté 20, otro, la gente va a tener como referencia a Rafa Nadal. Y va a ser, yo creo que va a ser duro, como fue en el femenino, y yo lo viví en primera persona. Y es evidente lo que estás diciendo, y estoy muy de acuerdo, Alejo. Y es que pasa algo, hoy en día de pronto es un punto negativo y es una desventaja para los tenistas, como lo mencionábamos, en el caso de Carlos Alcaraz, que empiezan su carrera tenística y empieza esa presión, ¿no? Como a compararlos, el futuro Rafa Nadal de España, y la presión de que tienes 19 años y que Rafa ganó su primer Grand Slam a los 19 años. Yo creo que en el caso de Rafa, y era que Rafa contaba con la ventaja que no tenía un referente máximo. Digamos, en el caso de Rafa él tenía a Moyá, a Lescorrecha, a Bruguera. Digamos que el tenis español era más amplio y tenía muchos representantes, era algo más plural. Pero si te das el caso de los tenistas de hoy, todos te van a tomar como referente a Rafa, ¿no? Alguien casi inalcanzable. Tienes toda la razón, y incluso, claro, encima ganó. Piensa que en España, a ver, Bruguera ha ganado 2 Roland Garros, pero no hay gente que haya ganado ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. Entonces, claro, él se encuentra siendo un crío que gana un Roland Garros. Entonces, ¿qué pasa?
que le viene, y siendo un fenómeno y súper bien trabajado, con unos valores, que es lo que te decía antes, brutales, con una mentalidad brutal, se encuentra esa que ha ganado un Grand Slam, es decir, que ganando uno o dos más ya va a ser prácticamente el mejor de la historia en España, tal, y de repente, claro, este chaval juega lo que yo digo, juega de gratis, es decir, juega sin esa presión de decir, ¿por qué? Porque lo que decimos, como no tenía el referente, ya era él. Entonces era como buah, y entonces pues le fue robado lo ganador que es, y haciendo las cosas bien como las hacía, y claro, él ese impasse de tener, por ejemplo, que va a tener Alcaraz, él no lo vivió. Eso es evidente. Así es, evidentemente, Alejo, y de verdad que es muy grato poder conversar contigo, tener esta charla tan amena, que hayas podido sacar tiempo de tu agenda para atendernos y hoy poder estar como invitado especial aquí en Pasión Tenis, en este podcast, que básicamente lo que logra es eso, ¿no? Tiene como objetivo traer invitados, jugadores, entrenadores de alto rendimiento en el tenis, pero siempre que dejando como ese mensaje, principalmente para los chicos, para los jóvenes de hoy en día, que quizás quieren y vislumbran tomar el tenis como la carrera de su vida. Básicamente quisiéramos que tú nos dijeras qué mensaje le puedes dejar a todos esos jóvenes, esos chicos que hoy en día están entrenando fuertemente, que algunos equiparan sus estudios con este deporte, otros no. ¿Qué mensaje quieres dejarles a esos chicos que quieren tomar este deporte como la carrera de su vida? Pues mira, yo tengo tan clara un poco la carrera tenística que he vivido como jugador y como entrenador, que un poco como al principio, antes de entrar en antena, he abierto un centro, ¿no?, de alto rendimiento, que es de chicas, digamos, de entre 10 a 18 años, ¿vale? Y son 14 plazas, que es un centro en el cual todas estas cosas que he aprendido, que se llama Top Tennis, el centro, que la web es toptennis.cat, y todo esto que he aprendido y realmente a poder transmitirles que todo lo que he vivido, ¿qué intento transmitirles aquí? Pues realmente enseñarles todos estos valores, porque al final te das cuenta que gente, exacto, como Garbiñe Muguruza, como Rafa Nadal, o sea, los valores son súper importantes. Para mí hay que transmitirles y enseñarles todo el tema de valores, trabajar todo el tema mental y evidentemente el tema de los estudios. Y que piensen que los valores, el hecho de, como tú seas fuera de la pista, va a ser 98% cómo vas a ser dentro de la pista. Y todas estas cosas es lo que hay que intentar transmitirles, porque es lo que más les cuesta a ellos entender que va a ser así. Ellos lo que les gusta es ir a la pista, pegar 4 golpes, a ver si gano, tal, pero hay que intentar transmitirles todo esto, que es un poco el lado más oscuro, o lo que más les puede costar a ellos, digamos, aprender, pero hay que hacer mucho hincapié a los valores y al tema mental y apoyarles mucho. Así es, hoy en día los chicos obviamente tienen sus referentes, buenos o malos ejemplos, tenistas, siempre tienen sus referentes, ¿no? La mayoría pues tendrán como referente a los dos grandes, Roger, a Rafa, a Djokovic, que también entró a ese clan, que ya es un trío, ¿no? Un tridente poderoso en el tenis, pero ya más abajo, yo creo que se viene acercando el austriaco Dominic Thiem, que es como que el que más ha estado cerca de lograr quitarle ese puesto, lograr quitarle por lo menos uno de esos últimos Grand Slam a Rafa Nadal, porque ha llegado a las 2 últimas finales de Roland Garros. ¿Qué expectativas tienes con ese jugador a futuro? ¿Crees que logre llegar a poder obtener ese título tan esquivo para él? Pues mira, yo creo que sí, porque al final estás hablando
estamos hablando, ¿no?, un poco de que probablemente hayan coincidido en la misma época los 3 mejores jugadores de la historia, que eso yo creo que no pasará en ningún deporte, que coincidan los 3 mejores en la misma época, que al principio dicen, no, Federer va a ser segundo el mejor, el que más Grand Slam, acaba nada, Nadal, luego Djokovic, porque puede ser cualquiera de los 3, y que te coincidan en la misma época, eso, vamos, ¿qué pasa? Que vienen luego, pues sí, los Zverev, los Thiem, los Medvedev, no digamos un poco todos, pero yo creo, bajo mi punto de vista, yo a Thiem le veo. ¿Cuál es la diferencia? Sí que creo que pronto, si no el año que viene, yo creo que puede ganar un Grand Slam, y sería Thiem. ¿Por qué? Porque le veo mentalmente más maduro que los demás. Puede ser que igual el Pérez parezca que tenga más tenis, pero vuelvo un poco a lo de antes, es decir, lo veo más preparado mentalmente para competir con estos monstruos y ser el primero que dé el paso tras ellos. Así es, de verdad ha sido un gusto, Alejo, que hayas estado con nosotros hoy en Pasión Tenis, en este podcast desde Colombia para toda Latinoamérica, y de verdad muy agradecido poder charlar de tenis. Podremos quedarnos mucho más tiempo, pasar horas hablando, pero sabemos que nuestras obligaciones, tus obligaciones también te esperan. De verdad un abrazo para todos, para ti que estás en España, uno de los países más vulnerables por esta pandemia que nos ha afectado a todos. Muy agradecido, de verdad, te envío un total abrazo de parte de toda la comunidad de Pasión Tenis. Pues igualmente, muy agradable la entrevista, muchos saludos a todos vosotros de Pasión Tenis y un abrazo a todo Colombia, que he ido muchas veces y me encanta vuestro país. Un saludo fuerte. Estuvo con nosotros Alejo Mancisidor. Fuerte abrazo.